Hello, linduras. Feliz inicio de semana y bienvenidos a el nuevo espacio del podcast. ¿Soy solo yo o la semana pasada también la sintieron un poco extraña? Estaba como rara, pero el fin de semana volví a recargarme, volví a sentir esas energías. O puede ser que solo tuve mi sesión con mi psicóloga y me ayudó, que fue el viernes, by the way. Finally, me estoy poniendo al día con mi trabajo y me hace sentir demasiado bien, debo admitir. O que algo externo me dio esa energía y esa motivación que necesitaba, me dio esa chispita, esa emoción. O que simplemente ya estoy pasando por mis últimos días del ciclo menstrual. Puede ser eso. Referente al tema de esta semana, que es el balance entre la vida personal y la vida laboral, creo que podemos hablar de tantas cosas dentro de ese tema, pero sobre todo lo que quiero hacer es darles mis tips que he estado utilizando por años. Entonces, empecemos. Aprovechando que tuve la sesión con mi psicóloga la semana pasada, le puse este tema. Em, y además de los tips, de las cosas que yo hago, que se los comenté y ella me dio su aprobación, ella también me brindó ciertos tips, así que todos se los voy a brindar, no se preocupen. Pero si no saben, porque no me siguen en TikTok, vayan y síganme. Yo he estado hablando más por allá y comentándoles de que no me he estado sintiendo muy enérgica, me ha estado costando trabajo levantarme, simplemente levantarme de la cama me ha estado costando. Trabajar, enfocarme, o sea, he estado procrastinando muchas cosas y adicional a eso, creo que inclusive hasta ir al gym, que es lo que en lo que me he mantenido más disciplinada, también me ha costado trabajo. Inclusive llegué a decirle a mi psicóloga de que me sentía sin propósito y llegamos a la conclusión que estoy cansada. Pero eso podemos hablarlo luego. Tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy y vamos a entrar en más detalles, no se preocupen. Pero llegamos a la conclusión de que me siento cansada y ella me dio tips que les voy a dar para volver a sentir esa pasión, esa energía. Adicional, los tips que les voy a dar son tips que me han ayudado por años, que por más que yo haga lo mínimo, o sea, lo mínimo, lo necesario del día, es lo que ha hecho que mis negocios y mi trabajo siga funcionando. A lo que me refiero con que siga funcionando es que, ¿cómo explico esto? O sea, que mi trabajo siga su curso mientras que yo estoy low energy haciendo lo mínimo, sin necesidad de estar todos los días haciendo un montón de cosas. Es como que, ok, hoy no me siento bien, estoy mala de salud y puedo simplemente trabajar 1, 2 horas. Antes que nada, hablemos de la necesidad que sentimos de que todo tiene que estar balanceado y perfecto. Y adicional de poner un millón de cosas en nuestro plato. Y cuando digo esto, me refiero a mí, ¿ok? Porque ustedes mismos me han escrito diciéndome que es grandioso y que cómo hago para lograr hacer todas estas cosas en mi día. Y no solo tengo el podcast, tengo 3 negocios. Adicional a eso, voy al gym, voy a mi clase de yoga, tengo mi vida personal. Simplemente no paro. Adicional de que canto y soy modelo. Ok, a eso hablaba de sentirme cansada. Vamos a entrar en ese tema.
Es algo que ya estoy trabajando con mi psicóloga. No se preocupen, ya tengo tarea para estas semanas. Y también es algo que no recomiendo hacer. Aunque yo entiendo por qué yo lo hago. Si ustedes han escuchado del Human Design, sabrán que yo soy Manifestor Generator. Y las personas que son Manifestor Generator tienden a ser multipasionales, que tienen diferentes pasiones, que no son iguales una a la otra, ¿no? Y no solamente es que tener las pasiones y las habilidades, sino también el querer ir tras de ellas. Al no hacerlo, te sientes limitado. He aprendido a vivir con ello y me fascina. La verdad, yo debo decir de que yo amo ser así. Yo amo ser multipasional, y tener varias habilidades y lo he aceptado. He aprendido a trabajar con todas estas habilidades y me encanta poder unirlas y trabajarlas. Y cuando las personas me dicen que debo enfocarme en una sola cosa, yo les voy a decir algo. Me disculpan si alguna de esas personas está por aquí, está escuchando o viendo esto, pero yo los ignoro. Like, a mí me gusta como soy y hay veces que sé que puedo poner en mi plato y que no, y simplemente a mí me encanta esto, y si hay algo que me está llamando mi pasión, o sea, me está llamando y simplemente I need to go there, yo lo voy a hacer. Like, es mi vida, son mis decisiones y if I want to do it, I will do it. Además de que esos son ellos. Yo no quiero ser como ellos. Y ojo, no hay nada en contra, pero esta soy yo y yo amo como soy. Pero que le debo sacar un par de cosas a mi plato, totalmente, no se preocupen, ya yo estoy trabajando en ello con mi psicóloga, así que don't worry about it, like, y estoy trabajando en ello y en verdad ahora estoy más emocionada porque ella me dijo algo que me encanta y hay algo también que vi y voy a colocar esta frase en mis redes cuando salga el episodio, o sea, esta semana, que es un espacio vacío, es un espacio de oportunidades. Entonces, l- el ejemplo que me estaba dando mi psicóloga es tener una matita. Y ponte que ya tú dices, pero ya yo no quiero esta plantita, o sea, ya dio los frutos que dio, ya se ve como que, ya, tú la sacas y tú plantas una nueva, o ponte que hay una matita que tiene varias plantas y tú dices, pero ya yo no quiero esta aquí, y tú simplemente la quitas. Es como tener algo en un plato y tú dices, sabes, esto ya no va conmigo, y tú lo sacas del plato y tienes ese espacio vacío donde puedes incluir algo nuevo. Y eso es lo que me encanta de tener la oportunidad de sacar cosas del plato para colocar nuevas. ¡Ah! Sí, yo lo sé. I know. Primero vamos a empezar con sacar cosas del plato. Eso conmigo, ¿ok? Volviendo al tema de estar balanceados, ser perfectos y de que todo esté estable y tener... Y una de esas cosas creo que viene de tener el control y de ese happy ending, o sea, el felices para siempre. Em, Pero, ¿qué sucede aquí? Que no es exactamente el buscar paz, es tener el control de las cosas, que es totalmente diferente a tener paz, calma. Porque créanme que si ustedes están buscando esa paz, la pueden encontrar inclusive en la tormenta. No sé si han visto como los tornados. Y en el centro del tornado tienen el ojo del tornado donde inclusive busqué en internet las fotos de los ojos de tornado y desde adentro tú lo puedes ver todo claro. Entonces, o sea, claro para afuera, ¿no? Y es increíble, o sea, realmente hay calma dentro del tornado. Sí, es posible. Y reconociendo que estos momentos tanto de éxtasis como de caos, son pasajeras, son momentáneas, son efímeras.
es donde te das cuenta que en ambas puedes tener calma, reconociendo que cada una va a tener su momento y adicional de que tienes que reconocer lo que va a traer cada uno, los aprendizajes, las experiencias, que va a traer ese momento de éxtasis o que va a traer ese momento de caos. Volviendo al tema del balance, vamos a responder la pregunta si realmente existe el balance o es un mito. Y esa es una de las razones principales por las cuales decidí sacar mis asesorías uno a uno, porque las personas quieren separar lo laboral de la vida personal. Pero, ¿qué sucede cuando los integras desde una manera sana, con límites y con disciplina? Y más si eres un empresario o un emprendedor, aprender a separarlas, pero también aprender de lo que te brinda una, se lo puedes dar a la otra y viceversa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienes, ejemplo, una cena familiar, o una reunión familiar y ustedes están hablando de un tema específico, eh, comienzan a hablar de un tema que no tiene nada que ver con trabajo, pónganse que es una algo que están contando, una experiencia que a alguien le sucedió en un viaje X, Y, Z. Y esto, el día siguiente tú vas a trabajar y de la nada quedas con la idea de, oye, pero yo puedo implementar esa experiencia que tuvo esa persona en ese viaje a mi trabajo, a mi negocio. Eso es lo que es posible cuando cuando estás enfocado en las dos cosas y tienes la mente en conciencia. Comienzas a pensar en qué te puede brindar una y la otra y unirlas, integrarlas. Es una manera de verlo de eso que estaban hablando, que puede apoyar a mi trabajo, a mi negocio, o es una nueva manera de ver las cosas. O quizás algo que suceda en el trabajo te gusta tanto, ya sea de que hicieron una reunión de trabajo como de ice breaking o de, ¿cómo se le dice esto? Cuando tienen estos, como para reforzar la unión laboral y todo esto, y te gustó algo que hicieron, y tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo llevar esto a mi casa para reforzar esa conexión que tengo con mi familia. A mí me gusta integrar mi trabajo con el cómo deseo que se sienta mi vida. Y hago énfasis en el cómo deseo que se sienta y no cómo deseo que se vea, porque son dos cosas totalmente distintas. Y esto los llamo valores de vida. Y para que vean lo importante que es tener estos valores de vida, yo esto lo hice hace años cuando comencé mi life coaching session como de 6 meses eh, con una psicóloga y coach de vida. Y en verdad no fue ni ella quien me lo dio, pero en ese momento yo estaba escuchando un podcast de otra psicóloga, ¿ok? Y ella habló de los valores y demás, y yo hice el trabajo, o sea, ella dejaba el PDF y todo con los valores, y yo hice el trabajo, la tarea del podcast. Y comencé a dirigir mi negocio a esos valores. Y ahí fue cuando me di cuenta que mi trabajo y mi día a día tenían que estar alineado a esos valores. Si no, no iba a haber coherencia con lo que yo quería para mi vida, con cómo yo deseaba sentirme. Entonces, para mí, el estar sentada en una oficina de 8 a 5 me vuelve loca. Y ahora entiendo el por qué. Y esta y muchas otras razones más que les puedo contar luego en otro podcast es la razón por la cual yo creé mi propio negocio. En mis valores está la palabra libertad y quiero dejar claro que no me refiero a libertad de libre albedrío, de locura. Esta libertad incluye disciplina. Es tener la libertad de crear mis horarios y de tener prioridades, pero la prioridad que yo le ponga a las cosas.
Es libertad de poder tomar decisiones y libertad en mis opiniones. Y créanme que muchos tenemos este lujo y privilegio de tener libertad, de poder tomar decisiones y tener nuestras propias opiniones, pero hay personas que no las tienen y por eso yo las incluyo en mis valores, porque es un privilegio y es la manera en la que yo puedo tener integridad en cómo yo deseo que sea mi vida. Es teniendo libertad en tomar mis decisiones, mis elecciones y en base a mis creencias, a mis puntos de vista, a mis opiniones y no en la de los demás. E incluso puede que yo no tenga las mismas creencias e ideologías de alguien de mi familia y eso está súper bien, pero yo tengo la libertad de poder crear mi vida en base a mis creencias y a cómo yo deseo que sea mi vida, en base a mis decisiones y a mis elecciones. También está la palabra calma y paz. Quiero poder sentir calma, incluso en momentos irregulares. Y ya esto lo he experimentado y como les conté anteriormente, reconociendo de que estos momentos son pasajeros, son efímeros. Otra palabra que también está en mis valores es organización. Y para los que me siguen en redes, saben, y los que me conocen, saben lo obsesiva que soy con la organización, pero creo que es fundamental porque todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos utilizamos las 24 horas de la misma manera. Tampoco todos tenemos las mismas prioridades. Yo me apalanco y soy fan de la organización en todo. Realmente creo que si tienes una buena organización logras hacer de todo en el día. Y así como ustedes me han escrito, ustedes saben que sí es posible. Creo que por ello una de mis clases favoritas cuando estaba en la escuela, ni siquiera en la universidad, era gestión de proyectos y yo amaba crear planificaciones y proyectos y todo el plan desde cero, qué es lo que teníamos que hacer primero, qué se necesitaba para X punto y para poder llegar al punto Z. Cada quien tiene sus valores en su vida, no todos tienen que ser estos tres que acabo de mencionar, esos son muy personales y ustedes, o sea, los ejemplos que les acabo de dar, ustedes pueden notar que son muy personales, pero existen otros valores como respeto, honestidad, humildad, conciencia, estabilidad, comodidad, confianza, estructura, estándares, abundancia, amabilidad, alegría, afecto, amor propio, autenticidad, autonomía, belleza, bienestar, equilibrio, balance, creatividad, crear, estatus, reconocimiento, humor, empatía, transparente y justo, consistencia. Y también quiero dejar claro que si yo digo la palabra belleza, tienen que belleza o digamos estatus, reconocimiento, ¿es en base a qué? O sea, quizás mi estatus y mi reconocimiento no es el mismo tipo de estatus y reconocimiento que tú tengas en la vida. Depende mucho de ti, de cómo tú ves eso, de cómo es tu significado de esa palabra para ti. Pero tú debes ir viendo cada una de estas palabras, cuáles son las tuyas y sobre todo, si la vida que estás teniendo ahorita mismo no está muy acorde con estas palabras y con el cómo te deseas sentir, es normal que comiences a tener cortocircuitos y comiences a sentirte abrumado, cansado, como les dije que me estaba sintiendo, exhausto, hastiado, pero es porque no estás en integridad con lo que tú realmente deseas en tu vida y con cómo deseas sentirte. Entonces, no creo que sea tanto que si existe o no existe el balance, sino el hacer una integración y apoyarte en estos valores para poder construir esa vida que deseas y el cómo deseas sentirte. Adicional, ten en cuenta que estos valores pueden cambiar por situaciones como el tener un hijo, casarte, mudarte de país o inclusive mudarte con tu esposo. Estos valores pueden cambiar,
pero créeme que si los haces en base a cómo te deseas sentir y sigues tomando decisiones en tu vida en base a cómo te deseas sentir y en base a estos valores, vas a ir encaminado a sentirte bien, a tu bienestar y a tu propósito. Ahora les voy a dar mis tips y herramientas o hábitos, comenzando por los que me ayudan a priorizar lo más importante o lo más urgente. Primero que todo, lista todo lo que tengas pendiente. No importa si son cosas laborales y personales, mete todo en esta lista, ¿ok? Porque esto también se los decía a mis asesorados, los de las asesorías uno a uno, porque me ha sucedido de que yo estoy trabajando, trabajando, trabajando y luego llega las 6 de la noche y digo, man, hay veces que ni siquiera almorzaba, decía, no he almorzado. Hay veces que decía, yo tenía que lavar la ropa, no la lavé. Yo tenía que ir a hacer un mandado, no lo hice. O sea, pónganse que, ay, yo tengo que renovar la placa, no lo hice porque no lo puse en mi lista y solo me enfoqué en las cosas administrativas de mi negocio. Entonces, ahí es donde también es necesario escribir las cosas personales, más si eres un empresario o un emprendedor y tú eres tu propio jefe. Debes hacerlo. O quizás ni siquiera eres tu propio jefe, pero estás en una oficina de 8 a 5 y estás pensando en todas las cosas de tu trabajo y se te olvidan las cosas, o sea, compromisos personales que tú tienes como que, ay, tengo que ir al banco y tengo que entregar este documento, tengo que ir a sacar mi pasaporte, ay, tengo que ir a hacerme mis exámenes de salud porque tengo que ir a sacar, no sé, una visa y me lo piden o porque me voy a casar y me piden exámenes de salud. O sea, hay veces que se nos olvidan inclusive nuestras cosas personales, pero si las listas y lo tienes presente, ya no se te va a olvidar. Y de esta lista, comienza a sacar todo lo que es, primero, urgente, ¿ok? Dice que esto ya tiene que hacerse ya. Y después lo que es importante y prioridad. Urgente y prioridad, creo que, ajá, urgente y prioridad es lo mismo, pero luego viene todo lo que es importante, ¿ok? Segundo tip es cuando vayas a sacar cosas de esta lista, ¿no? Esta lista general de cosas que tienes. Que por cierto, eso yo lo estoy haciendo ahorita mismo y me ha funcionado súper bien. Dije a mi psicóloga y ella dice que perfecto. De esta lista que tú tienes de cosas pendientes, cuando lo vayas a anotar en tu agenda, que vayas a hacerlas en tu día a día, ponte horas, no bullet points, no el cuadrito y, yo voy a hacer todo esto hoy sin horas. No, no, no. ¿Por qué? Porque te puede pasar como me ha pasado a mí. Ojo, esto yo lo estoy diciendo porque me ha pasado a mí y aprendí, por eso yo me pongo horas, hasta horas para almorzar me pongo, ¿ok? Porque si no, a veces no lo hago. Entonces, ya aprendí, señores, no se preocupen, ya yo aprendí. Entonces, ponte horas, porque si no, algo que pudiste haber hecho en 1 hora, te tomó 3 horas, pero es porque no le estás viendo una prioridad a lo que sigue y no estás viendo, no tienes claro noción del tiempo. Pero si te pones horas, comienzas a tener noción del tiempo y dices, no, wait, no puedo dejar de que se hagan las 3 de la tarde, son las 1 y esto me puede tomar 1 hora. Y por eso lo logras y lo haces. Además de el tener por horas, es como que, ok, ahora me toca esto, ok, ahora me toca lo otro. Me pasaba mucho de que, yo tengo mi lista general y yo comenzaba mi día con lo principal, con uno de mis no negociables, ir al gimnasio. Y ya luego de ir al gimnasio solo lograba hacer 2 cosas en el día, y era porque no tenía este esta agenda de cosas que tenía que hacer en mi día. Ahora, los no negociables. Esto te va a ayudar a tener el balance tangible, ¿ok? ¿Qué son no negociables? Que tú digas, yo me tengo que tomar mi café en la mañana porque si no, no funciono. Ponte ya sea 1 hora para desayunar bien
y tomarte tu café con calma. Los no negociables también son cosas que te mantienen en calma, te mantienen cuerdo. Por ejemplo, uno de mis no negociables en un tiempo, ya lo he soltado un poco, es el journaling. Estoy volviendo, lo estoy retomando. Es el journaling y yo me di cuenta que al no hacer journaling, supongamos, una semana, yo me volvía un 8. O sea, en mi cabeza habían un millón de pensamientos y para mí el journaling me ayuda demasiado a mantener la mente en calma, ¿ok? Entonces, cuando yo no lo hacía, se volvía un caos. Ahora, ponte que tú tienes tu meta de alimentarte bien y de comenzar las mañanas con calma, comenzar las mañanas en calma, que esto te ayuda a ti a que tú tengas un día mejor. Porque créanme que sí, comenzar la mañana con calma, una horita, con calma, que tú tengas una horita desayunando en calma, sentado. Ay, tú organizas tu mañana ahí y tú te tomas tu café, tu chai, tu latte, tu cappuccino, lo que tú quieras así sentadito con calma, así ve. Créeme, créeme que tú vas a empezar mucho mejor tu mañana y que se te va a bajar el cortisol. Eso sí te lo aseguro, que se te va a bajar el cortisol. Entonces, estas son cosas que te ayudan a tu bienestar, te mantienen en calma y ayudan a que ese balance que tú deseas sea tangible. Ya sea que tú digas, uno de mis no negociables es que yo llame al menos una hora al día, que yo tenga una hora para llamar a un familiar o llamar a una amistad. Y eso te mantiene todavía en unión con esas personas, porque hay muchas personas que les pasa que están trabajando mucho, 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 mucho y dicen, quiero reforzar mis relaciones con mis amistades y con mi familia. Esta es una manera de lograrlo, meter esa tarea, ya sea 15 minutos, ya sean 30 minutos, que tú digas, y tú sabes que voy a llamar a esta persona para ver cómo está. Hoy es esta persona, mañana es esta otra. Quizás no lo tienes que hacer todos los días, pero que te pongas 2 días, 2 días a la semana para hacer eso. O 3 días, digamos que 3 días, porque en un día tú llamas a tu hermana y el otro día tú llamas a tu mamá. Todos los miércoles llamo a mi mamá para saber cómo está. No importa, no importa qué hora, o quizás sí, ponte una hora específica para que tú sabes que esa hora son las 3 de la tarde, esta es la hora en que mi mamá está libre, la voy a llamar. Y ya tú sabes, o sea, esa es la hora de llamar a tu mamá y de saber cómo está tu mamá. Y créeme que tu cabeza lo computa de esa manera. Si tú dices que, ay, no, cualquier hora del día se te va a olvidar. En cambio, si tú le pones hora, no se te va a olvidar. Entonces, que tú tengas esos no negociables harán de que ese balance entre tu vida laboral y tu vida personal sea realmente tangible. Este tip que sigue me lo dio mi psicóloga y en verdad es lo mejor. Yo le decía a mi psicóloga, hay veces que ni siquiera el correo más sencillo, algo que yo le dije a ella en 5 minutos, en menos de 5 minutos, era un correo súper sencillo que tenía que preguntarle algo a un cliente para poder continuar con el proceso del cliente y no he mandado el correo, o sea, algo tan sencillo. Y ella me dice, ok, ¿sabes lo que puedes hacer? Esas cosas que no te tardan ni 5 minutos, que sean las primeras cosas que hagas en el día y ya luego te vas al gym tranquila. Y yo dije, oh, wow, sí. Y ella me dijo, cuando tengas de ese tipo de cosas, ya tú sabes, tú te levantas, tú haces tu journaling y luego haces esas cosas que no te demoran nada. Que, o sea, ni 5 minutos. Las haces, te arreglas para tu gym y te vas. Y créeme que, o sea, ¿qué sucede? Que cuando entonces yo regreso del gym a arreglarme, a sentarme a trabajar, yo digo, ah, ya hice esto, esto y esto. Tres cositas que me tomaron menos de 5 minutos, pero ya hice algo en el día y no me siento culpable. Identificar en qué momento del día eres más creativo
o eres más administrativo? Esto es algo que yo misma estoy trabajando porque me he dado cuenta que soy más creativa en la mañana y más administrativa en la noche. Pero tengo algo, que últimamente comienzo a trabajar más en la noche. Es súper loco, pero entonces no quiero trabajar tanto, quiero hacer puras cosas administrativas. Pero ahí voy, ahí voy. En estos días me funcionó demasiado hacer todas las cosas creativas, ya sea tomar fotos, videos, que necesitaban más de mi energía y de mi creatividad, más que implementar en la computadora. Esas cosas me gustan más hacerla en la tarde. eh, y me está funcionando, de verdad que sí. Pero cada quien funciona de maneras diferentes. Entonces, tienes que ver qué te funciona mejor. ¿Eres más creativo en la mañana o en la tarde? ¿Eres más administrativo en la mañana o en la tarde? Otro tip es pon una hora específica para responder correos y WhatsApp, o sea, responder mensajes en general. ¿Por qué? Hay veces que se nos va el tiempo respondiendo mensajes. O sea, ¿qué pasa? Que me escribe el proveedor ahorita, luego me escribe el otro proveedor eh, eh, al rato, a los 15 minutos. Luego entonces me mandan un correo, entonces también me pongo a responder ese correo. Entonces ya se me fueron 2, 3 horas respondiendo mensajes de personas que son diferentes clientes, diferentes proyectos, y no me enfoqué en eso que me tenía que enfocar. Entonces, ponte una hora específica para responder mensajes y responder, o sea, mensajes al correo o WhatsApp, porque a veces los clientes escriben por WhatsApp. Yes, dear. Ahora, algo muy importante es cómo desconectar el cerebro después de la jornada laboral. Y aquí, man, me volví experta en ello y trabajando desde casa, así que creo que mi plan puede funcionar perfecto. O sea, para cualquier persona, ya sea que trabajas en una oficina o que trabajas en tu casa. Primero, deja el celular a un lado una hora antes. Yo he sido víctima de esto, a veces no lo hago, pero con lo otro que les voy a decir, créanme que funciona perfecto. O sea, que no importa si no dejo el celular. En el cuarto donde tú duermes, no trabajes. La laptop en la cama, no, no, no. El único momento que yo acepto que el laptop esté en la cama es cuando estés resfriado, enfermo y tienes cosas que necesitas realizar. Independientemente de ello, el laptop no en la cama. No, 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 no. Mm, 9, 10 de la noche el laptop en la cama, no lo apruebo. No lo apruebo. Y créanme que he dejado de hacerlo. Ay, ya ni puedo, o sea, ¿qué sucede? Comencé a hacer estas cosas que les voy a mencionar, que ya no puedo trabajar en la cama. Se me hace muy difícil. Solo lo hago cuando realmente me siento mal y es de día. O sea, en la noche no puedo, mi cabeza no da. Cuando me despierto y me levanto, yo arreglo la cama. Entonces se me hace muy difícil. Si yo veo la cama arreglada, no me puedo acostar en ella. Siendo de día, no me puedo acostar en ella porque no me gusta desordenarla. Entonces, si a veces hago eso, porque tomo un nap, eh, o sea, ya es impulsivo. Vuelvo y la arreglo y me voy a trabajar. Obviamente, cuando me despierto del nap, que son naps de 15 minutos. Otra cosa es que mis amigos, ojo, ellos son testigos de esto. Cuando yo apago el foco y toco la almohada, yo ahí quedé. O sea, para que yo no me duerma, realmente algo me tomé o hay algo rondando en mi cabeza o dormí antes y ahora no puedo dormir porque yo apago el foco y yo tengo una lamparita de noche y yo enciendo la lamparita de noche. Esa lamparita de noche no dura más de 15 minutos encendida. Es muy extraño que dure encendida. Al menos que yo esté viendo una serie, al menos que yo esté ni leyendo los libros porque no puedo leer así, o sea, me cuesta, no.
me da sueño. Eh, um, no es que me da sueño, es que se me cierran los ojos, o sea, es realmente impulsivo. Eh, um, o al menos que esté pintando. Esas son las únicas dos maneras que la lámpara puede estar encendida y que yo siga despierta. Si no, créanme, si yo estoy en el celular, me da sueño nada más de tener la cabeza en la almohada y el foco encendido. No importa que la lámpara esté encendida, o sea, no importa que tenga el celular en la mano, me da sueño. Entonces, esos son tips que les doy. No duerman con la luz encendida, créanme que eso malacostumbra horrible, además de que tus ojos no descansan. Y bueno, con esto terminamos. Lindura, si tienen más tips, me los pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like, compartir y déjenme sus comentarios. Si tienen algún tema en específico que quieren que hable por aquí, porfa, díganme, déjenlo aquí o me lo escriben también por privado, puede ser. Si están interesados en las asesorías uno a uno, me pueden escribir también, ya sea por privado, ya puede ser en los comentarios y yo les doy más información de ello. Estas asesorías uno a uno no son solo para crear el negocio, sino que te ayuda a integrarlo en tu vida personal, a tener ese balance que deseas y a dejar de verlo como un side job o como un hobby, a hacerlo realidad tangible, un negocio. Y esto fue todo, linduras. Chaito, sponsor me.